nos obliga a garantizar su cuidado, su protección, ¿no? Y esto podría tener inclusive un impacto en cierta normativa respecto al cuidado de los animales. Claro, de hecho nosotros tenemos ya un marco legal que protege y delimita qué cosas sí se puede y qué cosas no se puede, ¿no? Sin embargo, todavía hay aspectos que de pronto no están siendo considerados y empezamos a mirar un poco a México, que es un país que acaba de aprobar una reforma constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes, pero tú lo has dicho muy bien. Hay que entender y comprender qué significa esto, ¿no? Por eso vamos a tratar de abordarlo desde diferentes aspectos, pero entendamos primero qué significa que los animales son seres sintientes. Y para eso está con nosotros Gilberto Bendezú, quien es médico veterinario, que nos explica un poquito, porque en la norma mexicana tiene que ver con el hecho de reconocer que los animales sienten dolor, pero también sienten emociones. Claro, exacto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Hola, estás, Carlos, bienvenido. Sara? Sí, hay que reconocer que son seres vivientes y sintientes, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Se ha progresado bastante en la ley, pero hay que formarlos parte de la familia, pero dentro de la ley. Como por ejemplo en España, dentro de la ley de protección y bienestar animal ya están como familia tipificados. El problema acá en el Perú, por más que se haya progresado con la ley, es que todavía el Código Penal y o Civil lo reconoce al perro o a la mascota como un patrimonio. Es decir, el enfoque todavía es antropomórfico, antropocéntrico, o sea, un mueble, una posesión. Exacto. Como una cosa, entonces, las infracciones finalmente son daños a tu patrimonio. Claro, entonces, hay un desbalance ahí en ese Eso sentido. cambia el juego, porque se tendría que legislar en base a la protección y al cuidado. Me imagino, suelto una, no sé, prohibido no tener a tu perro en el techo. Claro. No, ahí tirado, Claro. al costado de tu Eternit. Claro, exacto. Bronceándose ahora en el verano. Y eso es un maltrato animal, maltrato animal. hasta quizás no cumplir con el tratamiento que un veterinario te da. Eso también es un maltrato. Claro. ¿No? Y el veterinario tiene esa potestad de poder denunciar si es que tú ves que hay un propietario o un tutor de animales que tiene un maltrato, quizás indirecto, indiferente o no se dan cuenta, pero llega a ser un maltrato. Tal vez, ¿sí? Digamos, la diferencia principal y cosas que habría que ampliar en la misma norma tiene que ver con esto que acaba de decir, ¿no? O sea, ¿lo vas a considerar como un ser viviente en tu hogar o lo vas a considerar como un patrimonio en tu hogar, ¿no? Que son dos miradas totalmente distintas. Sí, porque sí. Y ahí detallemos un poquito más qué significa que un animal es sintiente. En términos prácticos, con ejemplos. O sea, es simplemente que puede sufrir por abandono, por ansiedad por abandono, puede sufrir dolor, puede sufrir hambre y te lo demuestran, ¿no? Con el comportamiento, con el mismo llanto, con problemas de comportamientos muy típicos de ansiedad. Entonces, sí es muy fácil demostrar que el perro, el gato o el hurón, que ahora hay muchos, están sintiendo, o sea, están sufriendo. ¿Todo esto es válido para todas las especies animales? Sí, bueno, en la ley es para los vertebrados mascotas y animales exóticos en cautiverio. Eso es lo que dice la ley, pero es para todos. Es para todos. Y a partir de eso van a haber algunas obligaciones para con nuestras mascotas, para con los animales, me imagino. Sí, claro. O sea, límites, en fin. Claro, exacto. Lo que es alimentación, buena vivienda, que tengan buena alimentación y buenos cuidados de salud. Eso es lo principal. Vamos a conectarnos también con la doctora Heidi Candela Feijó, que es abogada constitucionalista y especialista en derecho animal. Está conectada con nosotros vía Zoom. Doctora, bienvenida. Y de pronto un poquito esta diferenciación que hace hincapié también el médico veterinario. Nuestra norma o la ley peruana constituye a la mascota como una posesión y no esa mirada de es un ser vivo en nuestro hogar también. Un poquito explíquenos eso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hay que explicar primero que en sí la sintiencia propiamente dicha, más allá de lo que se basa en el sufrimiento o en el goce, es que se ha comprobado que los animales tienen un sistema nervioso central, al igual que las personas. Entonces es de allí que nace la sintiencia y es de allí que nace, obviamente, la descosificación de los animales, es decir, ya no tratarlos como objetos. Entonces, en adelante, es por ello
que constitucionalmente, a nivel del derecho comparado, otros países como por ejemplo Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Australia y Eslovenia, por ejemplo, ellos ya tienen incorporado a los animales dentro de su constitución, cosa que nosotros estamos muy alejados. Pero por qué estamos muy alejados? Si te das cuenta, existe una contradicción. Porque ustedes dirán, ¿por qué los animales sí están incorporados en el Código Penal, pero no están incorporados en el Código Civil? Entonces es una contradicción porque en el sistema penal lo estoy viendo yo como un ser sintiente, pero en el sistema civil lo estoy viendo yo como un objeto. Eso es porque, por la siguiente característica, que eso estoy totalmente segura, absolutamente segura, que es lo primero que se tiene que cambiar acá y que ya se cambió en México recientemente. Previo a ello se ha cambiado en Argentina, ya más o menos está en tránsito, y se ha cambiado en Colombia. O sea, hermanos cercanos en Latinoamérica, ni siquiera estoy mencionando Europa. Pero, de qué se trata esto? De que si los animales estuvieran dentro del Código Civil, entonces tendrían una categoría jurídica. Hay una resistencia doctrinaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo me resisto porque hay personas, abogados incluso, que no conocen mucho de la materia, muchos veterinarios incluso también que siguen diciendo dueños y mascotas, en lugar de decir tutores y animales de compañía. Hasta la terminología ha cambiado. Entonces, ¿de qué se trata? De que ingresen al Código Civil para que no se les diga sujetos, porque ellos no van a poder ser sujetos de derecho, pero sí van a poder ser no cosas, como en el sistema que existe, obviamente, en el derecho comparado. El derecho comparado me refiero al derecho constitucional, o sea, al derecho internacional. Entonces, pongo de ejemplo nada más. Ejemplo muy cercano, para después ir a lo de México, que me interesa muchísimo. Por ejemplo, España, que es uno de los pilares en esta materia, tiene recientemente un tránsito civil hacia la protección animal. Doctora, ¿qué quiere decir? Doctora, permítame, Sí. por favor, interrumpirla. La hora es la hora siempre aquí en RBP. Tenemos que hacer una Correcto. pausa, pero quédese, por favor, con esa idea para desarrollarla, porque es muy importante entender muy bien cómo se va manejando en otros países esto nuevo en México y ver de qué manera podría mejorarse aquí en Nueva Zelanda. Y me refiero al hecho de que ya México ha aprobado una reforma constitucional que reconoce a los animales como seres sintientes. Nos explicaba ya nuestro invitado, el médico veterinario Gilberto Bendezú, que los animales sienten dolor y también sienten una serie de emociones, ¿no? Y que además, si bien existe una ley peruana, todavía entiende a la mascota como una cosa y no tanto como un ser vivo, ¿no? Y también nos explicaba nuestra invitada Heidi Candela Feijó, quien es abogada constitucionalista y especialista en derecho animal, que más bien esta ley, digamos, aborda la tenencia de la mascota respecto de consecuencias penales y más no civiles, ¿no? Que hay derechos que deberían incluirse también. Y en esa conversación nos quedamos, doctora. La escuchamos. Yo había querido comentar previamente a lo de México, que es sumamente importante porque lo de México marca un hito definitivamente. Previamente a ello les comentaba que España se encuentra en un tránsito frente, obviamente, ya prácticamente a la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque frente a la Ley de Protección del Bienestar Animal y a las reformas del Código Civil, ley de enjuiciamiento civil y obviamente a la ley hipotecaria, ya no es permitido que al animal se le vea como un objeto, sino como un ser sintiente. Es decir, que por ejemplo, ¿no es cierto?, en el lado civil, a veces cuando existe un animal de raza y le pasa algo, tienes que dar una reparación civil porque de repente tu animal costó $4,000, $5,000, porque la gente todavía desgraciadamente compra animales. Eso ya no se da. ¿Por qué? Porque sería estar comprando un objeto. Y obviamente, si nosotros catalogamos a los animales que no son cosas, más no son sujetos de derecho, pero no son cosas, quiere decir que ellos ahí ya avanzaron un paso gigantesco. Entonces, aterrizando, doctora, ese punto para que todos lo entiendan, aterrizando ese punto a nuestra realidad peruana, quiere decir que apuntaríamos a que las mascotas, ya no habría un comercio de compra-venta de mascotas, sino que en nuestro país, si es que apuntamos hacia ese camino, sería, la donación de mascotas y la adopción de mascotas.
No, no existe la donación de mascotas, existe la adopción de mascotas. La adopción, obviamente, propiamente dicha, obviamente con un contrato de por medio, siempre, o con una reglamentación específica para ver a quién se le otorga el animal, tal como México lo ha hecho. El avance de México me lleva a un hito constitucional histórico. Porque México, qué es lo que ha hecho? Se ha basado un poco en la Constitución de Suiza, según lo que yo más o menos he entendido. Entonces, ellos, dentro de su tipificación, han puesto que le van a dar al Congreso las facultades específicas para que vean el sistema de bienestar de bienestar animal a nivel federal. Van a establecer obligaciones dentro de la ley, que va a ser una ley específica y agresiva para todo México. No, independientemente de los ayuntamientos, o como acá se dice, las municipalidades. Y esta ley general definitivamente va a ser una ley que va a crear, que va a superar, mejor dicho, una heterogeneidad entre las normas legales previstas. Entonces, frente a ello, ¿qué obtenemos de esa enmienda? ¿Qué obtenemos? Jerarquía normativa, es decir, ya nadie va a poder ir contra eso, va a haber una protección que no es retroactivo, no puede haber un retroceso legislativo como existió, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que primero dijeron una cosa respecto a los animales de compañía frente al tránsito de ellos, y luego, cuando se cambió el tribunal, anularon eso, no hicieron un precedente vinculante y se cambió. Entonces, finalmente, para que se pueda más o menos entender esto, dentro de las propuestas de la reforma constitucional, que yo como abogada, que tengo 16 años de trayectoria en derecho animal, derecho constitucional, acá existen dos cosas importantísimas. Lo primero que se tiene que hacer es, obviamente sí, definitivamente incrementar las penas, porque acá ahora está muy de moda el que yo mato de la manera más cruel y más salvaje a un animal y simplemente hago la figura que se llama terminación anticipada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, juez, me pongo de acuerdo, o sea, con el abogado o con el mismo acusado, me pongo de acuerdo, si tú confiesas, entonces yo te bajo la pena. Sí, obviamente te bajo la pena, no te vas a escapar, pero te quedas en tu casa. O sea, tú recibes tu pena viendo televisión. Y eso no es pena efectiva. Entonces, así nunca vamos a avanzar. Jamás vamos a avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque le ponen menos de 3 años. A partir de 4 años, que ya son los actos de crueldad, donde sobreviene la muerte, ya son 5. Y dentro del derecho penal ya no se exige la ley, que a partir de 5, a partir de 4, ya se puede efectuar y efectivizar la pena privativa efectiva, no en su casa. Eso no debe existir, eso no lo debe mapear ningún fiscal, ningún juez. Eso debería estar prohibido. Yo lo estoy viendo una vez y estoy viendo por segunda vez en el caso de Susu, que fue la perrita hace poco que ha fallecido ahorcada de un árbol en la vía pública. Ahora, todo esto daría paso a proyectos legislativos como el Registro Nacional de Maltratadoras de Animales, por ejemplo. Esto, mira, Carlos, te digo la verdad, no está funcionando. ¿No? ¿Sabes por qué nada va a funcionar? Mientras tú no pongas una pena privativa alta que te supere los 3 años y que ya no me pongas como excusa absolutoria, es que son menos de 3, en cambio, como son menos de 3, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Claro. Pero cuando son arriba de 4 o 5, entonces ya no, ya va a ser efectiva. Eso es lo primero que tiene que cambiar. Y por la parte del lado civil, se han presentado millones de proyectos al Congreso solicitando la categoría jurídica de los animales, que es lo que te hablaba que tienen todos los países de cuenta. Porque hay muchos países que le falta la constitucionalización. Perfecto, perfecto. Pero si ya estás en el Código Civil, ya estás a un paso. Pero si eso no se empieza a formular, que el presidente Gerí es tan animalista, debería estar escuchando, y obviamente tampoco funciona, otra cosa que quiero comentar, obviamente a raíz de esta promulgación, que esto ha marcado un hito, porque incluso yo veo que México superó a Alemania. ¿Por qué superó a Alemania? Porque Alemania constitucionalizó a los animales en el año 2002. Imagínate, estamos en 2025. Fue la primera constitución que incluyó los animales, como no cosas, ¿ok? Entonces estamos 2026 y ¿qué pasa? Que también lo que no funciona
aquí, Carlos, y aprovecho tu ventana, porque esto es una cosa que yo lo tengo que decir. Yo detesto la corrupción en toda instancia. Entonces, se está filtrando acá un monopolio de organizaciones de bienestar animal que el presidente Geri, si me está escuchando, la verdad que genial, si me está escuchando, está apoyando. Entonces, hay muchas organizaciones de bienestar animal que apoyan a los animales. Monopolizarlas sin rendición de cuentas, sin transparencia, violamos la ley administrativa. Sí, Esa es una cosa que debe estar dentro de la ley de bienestar animal. Bien, tanto es así, doctora, que le agradecemos mucho y además es notorio su entusiasmo y la motivación real que tiene en defensa de los animales, que eso es realmente valioso, pero simplemente para complementar lo que menciona, acá tenemos algunos datos que compartir, ¿no? Este es un dato del Poder Judicial que muestra que en el año 2023 se registraron 1.686 casos de crueldad animal, de los cuales más del 50% fueron archivados y sin sentencia, ¿no? Y apenas se dictaron 12 sentencias por este delito, revelando retos en la aplicación efectiva de la norma vigente, ¿no? Entonces, muy cercano a lo que ocurre en nuestro país, sin duda esto abre la puerta no solamente para un debate, sino también para tomar conciencia de lo que representa la tenencia de animales, ¿no? Bueno que tenemos al menos una ley, pero sin duda falta todavía muchísimo más. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ha sido la doctora Muchas gracias. Discúlpame que quiera solamente mencionar un poquito, una cosita, la palabra educación. La palabra educación es básica. Incluso yo me atrevería a decirle, a darle un mensaje de exhortar al presidente Geri a que él realice un programa de educación en el canal del Estado con esto, pero no con influencers, no con artistas, sino con personas que tienen conocimiento, porque desgraciadamente tenemos muchas personas a veces que dan una información inexacta y la población totalmente se queda desinformada o normalizan lo que no deberían normalizar. La educación es básica desde la niñez aquí en Perú. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por darnos su punto de vista, hacer además esta petición que en lo personal me parece muy valiosa y muy coherente también. Heidi Candela Feijó es abogada constitucionalista y especialista en derecho animal, y el doctor Gilberto Bendezú es médico veterinario y han estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias. Solo quería mencionar que lo que tendríamos que hacer es obligar a los nuevos dueños de mascotas que tengan un curso de tenencia responsable. Es la única manera de... Claro, y registrar a todos los perros, no solo los agresivos, sino todos los perros. Y nada, los espero en mi clínica veterinaria, Canis Menor Veterinaria, que estoy en Instagram. Y mi número es 992388892. Cualquier cosa nos encuentran en Instagram como Canis Menor Veterinaria. Interesante. Gracias. Gracias. Lo que decía